Grabada. De hecho, vamos a grabar acá. Bueno, gente, lo último que nos queda para ver un poco de la parte de hardware es la de almacenamientos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la clase pasada habíamos empezado a hablar de almacenamientos o memoria primaria y memoria secundaria? ¿Mm? Lo que vimos la clase pasada fue lo de memoria primaria, o sea, el primer lugar a donde va a parar físicamente la información. Sí, pero esta memoria primaria era de temporal. ¿Mm? Si se apagaba la computadora, se eliminaba. Y ahí vimos lo que era una memoria RAM, una memoria tipo flash, ¿sí? Vimos lo que era la memoria caché, bueno, todo eso. Entonces, ahora lo que nos queda ver son las memorias secundarias, o sea, el lugar donde sí necesitamos que la información quede permanentemente grabada, en teoría, porque va a depender de los dispositivos, ¿no? De la durabilidad de los dispositivos, pero sí donde quede grabada la información. A esos tipos de almacenamientos los denominamos almacenamientos secundarios o memoria secundaria, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a compartir y vamos a ver eso. Y ya la clase que viene vamos a empezar con temas ya más de la materia. Bueno, acá vamos. Vamos a iniciar la presentación. Cualquier duda me van diciendo. Estas presentaciones igual medio que año tras año van cambiando un poco porque también se van agregando nuevos tipos de dispositivos, ¿no? Nuevas tecnologías. Vamos a poner esto por un costadito así. Bueno, unidades de almacenamiento, entonces, lo que nosotros conocemos como memoria secundaria. Antes de empezar a hablar de esto, que también esto sirve para lo que es la memoria primaria, vamos a ver que una de las características que tiene un almacenamiento o la memoria es la capacidad que está de guardar datos, o sea, cuánto puede guardar cada de estos dispositivos. Entonces, como vamos a medir esta capacidad, la unidad que vamos a utilizar es el byte, ¿sí? ¿Se acuerdan que el byte estaba conformado por 8 bits, o sea, un carácter? ¿Se acuerdan lo de los bits y los bytes? Que por ejemplo, una computadora es un componente eléctrico, entonces solo lo que circula por adentro de una computadora son pulsos eléctricos, ¿sí? Estos pulsos eléctricos tienen solamente dos estados, o sea, circula corriente o no circula corriente. Entonces, las primeras computadoras, cuando yo presionaba una tecla, supongamos la letra A, mandaba una serie de 8 pulsos eléctricos que según cómo estaban compuestos esos pulsos eléctricos, formaban un carácter. Por ejemplo, si yo decía 00000001, no sé, supongamos que era la A. Si decía 00000010, era la B. O sea, según cómo combinábamos esos ceros y unos en 8 estados, nos daban un carácter distinto, lo que hacía que las primeras computadoras solo pudieran reconocer 255 caracteres distintos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 8 estados y cada estado puede ser un 1 y un 0, la combinatoria o la posibilidad de combinar eso son 255 combinaciones. Y en estas 255 combinaciones tenemos lo que son las letras, los números, los signos, el espacio en blanco y 8 colores, ¿sí? Por eso es que las primeras computadoras solo reconocían 8 colores. Ahora, a estos estados o pulsos eléctricos no los llamamos más estados ni pulso eléctrico, sino que lo vamos a llamar apropiadamente bit, BIT. Estos bits, cada bit es un estado, un 1 y un 0, y 8 bits formaban un carácter. Entonces, 8 bits es igual a un byte. Un byte es igual a un carácter. ¿Qué pasa? Las computadoras fueron avanzando, ¿sí? Y después pasaron de 8 bits a 16 bits, entonces ya se podían armar más combinaciones, entonces lo que se agregaron más colores, por eso es que ya la gama de colores aumentaba.
tenía 16 millones de combinaciones de colores, todavía no eran los colores reales. Las máquinas de 32 bits, después de 16 pasaron a 32. Las de 32 bits sí ya tenían 24 millones de combinaciones de colores, más todos los caracteres distintos que podía tener, y daba ya colores reales con esas 24 millones de colores. Después de 32 bits, la máquina pasaron a ¿cuánto? A 64. ¿Sí? Fíjense 64. cómo, claro, fíjense cómo fueron salteando. 8, 16, 32, 64 bits. Que son las máquinas que tenemos hoy en día. O sea que por cada canal de comunicación que hay adentro de la computadora transitan 64 pulsos eléctricos combinados de distintas formas. ¿Sí? Bien, entonces, en base a esto se armó lo que es la unidad de medición de capacidad de almacenamiento. O sea, el byte es la unidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Recuerden que nosotros vamos utilizando cada vez más bytes, o sea, ya estamos hablando de los 1.000 millones de bytes hoy en día. Esto es como cuando voy a comprar pan, ¿no? Yo no le digo al panadero, deme 1.000 gramos de pan. El gramo es la unidad de peso, ¿no? Yo no le digo, deme 1.000 gramos de pan. Le digo, deme 1 kilo de pan. O sea, estoy utilizando una unidad equivalente, una equivalencia. Bueno, lo mismo pasa con las computadoras. Entonces, en el gramo, el kilogramo, todo eso, la unidad multiplicadora es 1.000, ¿no? 1.000 gramos es 1 kilogramo, 1.000 metros es 1 kilómetro. Y acá, en realidad, en todo lo que es computadoras, el factor multiplicador es 1024, no es exactamente 1.000. Por lo tanto, si yo hablo de 1 kilobyte, estoy hablando de 1024 bytes. 1 megabyte, estoy hablando de 1024 kilobytes o 1.240.000 bytes. Y así voy multiplicando. Fíjense que hoy en computadoras personales estamos hablando alrededor del tera de capacidad de información que puede almacenarse, ¿sí? Pero cuando hablo de grandes almacenamientos, como, no sé, Google puede tener sus servidores de almacenamiento, ellos ya están hablando de Yodabyte, ¿sí? Otras unidades más grandes, ¿no? Fíjense acá, el zettabyte, el exabyte. Fíjense la cantidad de dígitos que tiene en byte esto, ¿no? Bueno, entonces empezamos a utilizar equivalencias. Y esto es lo que nosotros conocemos como para medir la capacidad de almacenamiento que tiene un disco. ¿Sí? Una unidad de almacenamiento. Bien, ahora vamos a ver que también, aparte de la capacidad de almacenamiento, una de las características de estas unidades son también la velocidad con la que se va a guardar la información o con la velocidad que se va a acceder a la información. Eso de lectura y escritura. En ese caso, la velocidad se va a medir en baudios por segundo, lo que significa bit por segundos, que es ese BPS, ¿sí? Pero nos pasa lo mismo, y estamos hablando de millones, entonces es megabit por segundo. Ojo, no, acá creo que lo aclaramos, no estamos hablando de la unidad de, por ejemplo, de lo que es señales de, por ejemplo, internet, que ahí estamos hablando de baudio, no de bit, ¿sí? Por ahí las siglas se confunden, pero cuando hablamos de transferencia de datos en redes, por ejemplo, hablamos de baudios por segundo. En cambio, cuando hablamos de velocidad en unidad de almacenamiento, estamos hablando de bit por segundos, ¿sí? Bueno, los discos van a tener distintos tipos de tecnologías que hacen que tengan más capacidad de almacenamiento y también mayor velocidad de guardado o de lectura de los datos. Entonces, esos dispositivos de almacenamiento se dividían en tipos, ¿no? Teníamos los
Hoy la gran categorización de estas unidades son discos magnéticos, que los magnéticos a su vez se pueden dividir en duros y flexibles, discos de estado sólido, ¿sí? Que también va a tener una división, y después, bueno, unidades virtuales y también unidades ópticas, como un lector o grabador de CD o DVD o Blu-ray. Ya vamos viendo que hay distintas tecnologías de almacenamiento que están desapareciendo, como la de los discos flexibles, lo que nosotros llamábamos disquete, ¿sí? Esos discos flexibles tenían diferentes tipos de formatos, ¿m? Pero almacenaban muy poca información. Los discos más chicos acumulaban 1 mega o un poquito más. Estos discos que se llamaban tipo zip o jazz, también que habían otros, almacenaban de 100 a 1 giga, pero no más. Pero era lo único que en ese momento podía guardar información externa con grandes cantidades de información. Hasta ese momento solo había un disquete nada más. Bueno, con esto se amplió con más. Hasta que salieron los medios ópticos también que, bueno, reemplazaron estas unidades. Entonces, lo que vamos a ver ahora un poquitito es cómo funcionan los discos magnéticos, que también es una tecnología que ya está en desuso, pero nos va a ayudar a entender un poco el funcionamiento de lectura y escritura de las unidades de almacenamiento. Los discos magnéticos, los que nosotros también conocemos como discos rígidos, ¿sí? Son metálicos estos discos, pero sobre la superficie del disco tienen desparramadas, imperceptibles, diminutas, microscópicas partículas de limadura de hierro, ¿sí? Y el cabezal de lectura y escritura es simplemente un electroimán que va leyendo el ordenamiento de esas partículas de hierro en el caso de un lector. Y en el caso de un grabador, lo que hace es reordenar esas partículas de limadura de hierro. ¿Sí? Ven que están ahora sueltas cuando pasa el electroimán, se van reordenando. Ese reordenamiento lo hace a través, que después vamos a ver, de sectores que se llaman clúster, que tiene los discos de este tipo. Entonces, en cada clúster se puede alojar una limadura de hierro o no. O sea, ahí vamos teniendo esto de el sistema binario, ¿no? Si yo tengo un estado en un clúster, otro estado en otro, y empiezo a formar los unos y ceros como los bits, después con los bits formo los bytes, y así es como se guarda esa información adentro de un disco. Por eso es que decían que los discos magnéticos no había que acercarlos a imanes. ¿Por qué? Porque al imantar esta superficie desordeno todas estas partículas de hierro, ¿sí? O sobre transformadores, porque los transformadores también son como electroimanes. Entonces también perjudica a los discos de esta forma. Esta es una tecnología que ya no se está usando, quedan máquinas por ahí media viejas, queda toda esta tecnología, pero no se usa, ¿sí? Ahora, cuando uno compraba un disco, bueno, cuando compra en realidad un disco duro, esos discos no están preparados para recibir información. Antes hay que hacer un proceso. A ese proceso que nosotros lo conocemos como particionar y formateo del disco, o sea, preparar el disco para que pueda aceptar información. ¿Y por qué no viene preparado ya de fábrica? Porque ese formateo o esas particiones que va a tener el disco va a depender del sistema operativo que vaya a contener. No es lo mismo una partición o un formateo para un Windows que para un Linux o para un iOS, ¿sí? Una Macintosh, un Apple. No es lo mismo. Entonces, uno compra el disco así, después lo formatea según el sistema que le vaya a instalar. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Cuando uno formatea o prepara el disco para aceptar información, lo que está haciendo es dividir al disco en pistas y sectores. Chicos, yo no puse a grabar la clase, ¿no?
A ver. Sí, profe, está Sí, grabando. sí, está ¿Ah, grabando. está está grabando. grabando? Ah, bueno. No, pensé que... ¿Están seguros, no? Sí. Sí, dice grabando, Río. Ah, Sí. sí. Claro, porque a mí no me aparece grabando. Por eso. No sé si a ustedes por ahí en la pantalla... Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo formateo el disco, lo que hace es prepararlos o dividirlo en pistas y sectores. Las pistas son todos estos anillos y los sectores son estas porciones que va formando. La división de estas pistas y sectores nos va a dar algo que se llama clúster, que son estas celdas, ¿sí? Que están acá. Obviamente esto está magnificado, esto es microscópico en un disco, ¿sí? Pero está amplificado para que lo vean. Cada clúster de esos, cada celda va a contener un estado, un 0 y un 1. Entonces es ahí donde en el conjunto yo tengo los caracteres, ¿no? Esta combinación de ceros y unos, ¿sí? Cuando se prepara este formateo, aparte de dividirlo en pistas y sectores, lo que hace es también dividirlo cuatro, eh, en cuatro partes al disco, ¿sí? Bueno, en realidad vamos a ver que son cinco, pero son cuatro en un principio. Algo que se llama registro de arranque, algo que se llama área de datos, directorio raíz y FAT. Ahí tendríamos los cuatro, pero se dividen en dos, FAT1 y FAT2. Primero, cuando se organiza el disco, va a haber un sector del disco que tiene el registro de arranque. ¿Qué significa? Que cuando yo instale el sistema operativo, en esta parte del disco se va a alojar el inicio del sistema operativo. Entonces, cuando arranco mi computadora, se va a posicionar el lector en esa parte y va a dar inicio al sistema operativo que esté arrancando desde ese sector. Luego tenemos el área de datos, o sea, donde van a estar alojados todos los programas y los documentos y lo que yo guarde. Otro es el directorio raíz. El directorio raíz en realidad es un punto que va a tener el disco, que es un directorio de punto de partida. ¿Vieron cuando ustedes entran a equipo en la computadora y dice unidad local C o la carpeta documentos, imágenes? Bueno, la unidad local C sería el directorio raíz, es ese punto de arranque para posicionarme. Después me puedo ir metiendo adentro de distintas carpetas, pero siempre tiene que partir de un punto, ¿sí? Eso parte del directorio raíz. Y la que se llama FAT es la File Assignation Table, que es la tabla de asignación de archivos. Hoy en día las computadoras no tienen FAT, sino que tienen NTFS, que es lo mismo, pero un poco más sofisticado, ¿sí? Pero tiene la misma función. ¿Cuál es la función? Ahí tiene todos los datos del disco rígido. La cantidad de sectores, la cantidad de pistas, la cantidad de clúster, ¿sí? Si se daña esa parte del disco, chau disco. Fue. No sé si me explico. Bueno, estas cuatro divisiones se hacen cuando se formatea el disco. Bien. Acá, bueno, todo lo que les hablé recién, todo eso. Los discos rígidos, ¿sí? Yo les había dicho que tienen una parte metálica, un cabezal, y en la parte metálica hay un motor. Ese motor gira a una velocidad. Entonces, los discos rígidos de antes también miden la capacidad de tiempo de guardar o leer un dato a través de la velocidad que tenga el motor de ese disco rígido. Si yo tengo un motor que tiene más vueltas por minuto que otro, ese disco va a ser más veloz que el otro. ¿Se entiende? Los primeros discos arrancaban con 2400 revoluciones por minuto. Los últimos discos de esta tecnología estaban en un orden de los 7000 a 12000, depende de la tecnología, revoluciones por minuto. Fíjense cómo fue progresando la velocidad. Pero básicamente tiene esta estructura. No nos vamos a explayar mucho más en esto, porque esta tecnología de disco ya está desapareciendo. Bueno, habían removibles, que los removibles eran cajas que se ponían en la computadora y ahí adentro ponía un disco rígido. Entonces,
a estos discos los utilizaba como para hacer backup, los sacaba y me los llevaba a otro lado. Recuerden que una de las premisas de un backup es no tener la copia de seguridad en el mismo lugar que se tiene la computadora, ¿no? Imagínense en un banco que hace un backup de sus máquinas y guarda el backup en un cajón dentro del mismo banco. Se prendió fuego el banco y perdí todos los datos. ¿Sí? El backup, el original, todo. ¿Mm? Bueno, estos son otros tipos de dispositivos magnéticos, no nos vamos a explayar mucho. Y bueno, bueno, y ahora vamos a hablar de otros tipos de dispositivos que son los ópticos, ¿sí? Bien, los dispositivos ópticos ya no utilizan un medio magnético como los anteriores, o sea, donde un electroimán podía leer y guardar información. Una aclaración sobre los discos magnéticos es que estos discos tenían una cantidad de horas de uso. Fuera de esa cantidad de horas de uso, el disco pasa a ser inestable y no garantiza de que la información pueda guardarse correctamente. En los primeros discos eran 40.000 horas de uso, después eso fue cambiando. ¿Por qué esto? Porque claro, al ver un cabezal que va rozando la superficie del disco, con el tiempo eso produce desgastes. Los mecanismos mecánicos que tiene ahí adentro también se desgastan y hace que el disco sea inestable. En cambio, los ópticos no. Los ópticos es un láser que puede grabar o leer información en una superficie de un disco. Y acá tenemos ejemplos como un disco, un CD, un DVD, ¿sí? Un Blu-ray. Estos dispositivos lo que hacía era, a ver, ¿vieron que los CDs eran como plateados brillantes? ¿Eso por qué? Porque un láser apunta al CD. Si el láser apunta y devuelve la luz en la misma dirección, significa que esa superficie no hay nada, no hay ningún dato. ¿Sí? En cambio, si en esa superficie hay un dato, ya el láser cuando rebota no va a rebotar con la misma dirección. ¿Sí? Entonces significa que ahí hay un 1. Y ahí empieza de vuelta el 1 y el 0 y toda la combinación de esto van formando los caracteres. ¿Cómo hace para grabar? Bueno, el láser quema la superficie del disco. Yo no sé si alguna vez ustedes grabaron algún CD, algún DVD, pero vieron que los programas en vez de grabar los llamaba de otra forma, ¿no? Los llamaba quemar el disco. No sé si se acuerdan de eso. O Puede si ser, profe. Sí, Sí, lo sí, yo me llamaba acuerdo, profe. quemar el disco, justamente porque lo que hacía era quemar la superficie con el láser. De hecho, se hicieron pruebas de que si ustedes sacan el láser y lo apuntan a un fósforo, lo prende fuego el fósforo, porque le da ese calor, ¿sí? Quema un poco y hace lograr encender el fósforo. Por eso se llamaban quemar. Entonces lo que iba haciendo es quemar la superficie del disco. ¿Sí? Los Rodrigo es de mi regrabables. época también, que no se haga el tonto. Claro, sí. No hasta hace mucho seguíamos grabando DVD y todas esas cosas. Pero ya también es una tecnología que está desapareciendo. Fíjense que hoy en día las computadoras ya no vienen con lectoras o grabadoras de DVD, las notebooks tampoco. ¿Sí? Pero bueno. Lamento decirte, Rodrigo, que no se cumplió tu cometido, Boca ganó 1-0. ¿Sí? Pero bueno. Así No, que se ve que le rezaste a un Dios equivocado, no sé. Bueno, entonces, estas tecnologías ya están desapareciendo, dando paso a otro tipo de tecnologías, que son las memorias flash. ¿Sí? Primero, obviamente un disco, un CD, un DVD era más estable que un disco rígido, porque la información podía guardarse más tiempo y como no había ningún medio mecánico que rozara la superficie del disco, lo hacía más durable. ¿Sí?
Lo que nosotros ahora tenemos es otra tecnología que se conoce como memoria flash, que lo vemos comúnmente en los primeros dispositivos que salió de esta memoria para guardar información, eran los pendrive, ¿sí? Un pendrive adentro tiene una memoria flash. Esto se conecta por USB, ¿m? Y permite grabar o leer información, pero no lo hace ni en forma mecánica, ni en forma magnética, ni en forma óptica, sino lo que tiene son celdas de memoria que se activan y se desactivan. Lo que hace que la información pueda durar mucho más tiempo que un disco rígido, por ejemplo, ¿sí? De esa vieja tecnología. También por ser una unidad de este tipo flash, y según el puerto al que lo conecte, son más rápidas porque tienen mayor transferencia de datos, entonces puede recuperar el dato mucho más rápido que un disco rígido, ¿sí? Acá les puse algunos datos, por ejemplo, un USB 3.0 puede estar alrededor de los 640 megabits por segundo, ¿sí? Un 2.0, 48 megabits por segundo. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de discos que son un poquito más rápidos todavía. Acá les puse un ejemplo de una flash donde yo tengo eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits y cada bit está prendido o apagado. No es prendido o apagado, o sea, cargado o no cargado esa celda de memoria. Entonces ese grupo forma un carácter. ¿Sí? Acá les puse un poquito más de descripciones, pero bueno, básicamente es eso. Esperemos terminar. Si se corta, igual vuelvan a entrar, ¿sí? Gracias a la memoria flash, muchos dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a reemplazar los discos magnéticos por unidades de flash? Entonces surgieron los que se llaman discos de estados sólidos, o SSD, ¿sí? Permitían también utilizar celdas de memoria, lo que lo hacía mucho más confiable y también mucho más veloz porque utilizaba la misma transferencia de datos, ¿sí? Entonces, hay dos tipos distintos de discos de estados sólidos. Unos que se llaman, que estos discos depende del lugar en donde se vaya a conectar. La tecnología dentro es la misma. Por lo tanto, tenemos SSD, discos de estados sólidos de tipo SATA, que también algunos discos rígidos venían de tipo SATA, ¿sí? O sea, ese conector que va a la madre, ahora lo vamos a ver bien. Y otros discos rígidos otros discos de estados sólidos que se conectan por un tipo de puerto que se llama PCI Express que tienen las Mother. O otro puerto especialmente para esto que se llaman NB. Estos puertos son más rápidos todavía que los puertos SATA. Por lo tanto, si yo ya tengo un disco SATA que casi quintuplica la velocidad o más de un disco rígido común, ¿sí? Conectándolo a través de un PCI hasta lo puedo duplicar eso. O sea, puedo hacer que sea hasta casi 10 veces más rápido que un disco viejo. ¿Mm? Entonces, ven, un disco SATA tenía este conector que va a la madre. En cambio, un disco de tipo PCI se ponía un adaptador que va acá y acá se engancha, se encastra un disco de estado sólido que parece un tipo de memoria RAM, que va acá. Esto es un disco de estado sólido para un slot PCI. Este es en PCI. El NB es un puerto que tiene incorporado la mother, entonces lo puedo conectar ahí al disco. Acá tiene dos, o sea que puedo conectar hasta dos discos. El slot PCI Express que tiene la mother, este también el que uno usa para conectar una placa de video o una placa de audio, ¿sí? Bueno, también ahora se pueden conectar los discos ahí, que lo hace que duplique la velocidad. ¿Por qué tuvieron que hacerlo mucho más rápido los discos? Porque bárbaro, yo
aumentaba la capacidad del microprocesador, ¿no? Hacía microprocesadores cada vez más veloces, memoria RAM que soportaba tener muchos programas abiertos. Pero ¿qué pasa con la tecnología del disco? Si yo tenía discos viejos, el disco tenía una velocidad de lectura y escritura, entonces el cuello de botella de la información lo hacía el disco rígido. El disco rígido me puede lentificar mucho una computadora. Yo puedo tener una supercomputadora y tener un disco viejo de esos IDE o, perdón, de los magnéticos, ¿sí? Y aunque puede tener una conexión SATA también ese disco, pero es magnético. Entonces me tira abajo la velocidad de toda la computadora. ¿Se entiende eso, chicos? Más o menos. Sí, sí, profe. Entonces Sí, tuvieron que profe. lograr, claro, hacer que los almacenamientos sean más rápidos en buscar o grabar la información. Acá hay una comparación que cuando tengan un poquito de tiempo, si la quieren leer, entre un disco magnético y uno de estado sólido, ¿sí? Las capacidades, esto puede variar hoy, porque esto ya quedó un poquito desactualizado, pero antes se decía que las SD tenían menores capacidad, hoy en día las SD también logra tener casi la misma capacidad que un disco magnético. El consumo es mucho menor, un disco de estado sólido, que un disco magnético, porque los magnéticos tenían motores y tenían más consumo de energía. Obviamente son mucho más caros los discos de estado sólidos, pero los discos de estado sólidos no vibran. ¿Por qué? Porque no tienen motores como lo tiene un disco de magnético, ¿sí? Fragmentación. Los discos magnéticos puede darse el tema de la fragmentación, en cambio los discos de estado sólidos no. ¿Qué es la fragmentación? ¿Vieron cuando se organizaba el cabezal con el electroimán, organizaba esas limaduras de hierro? Puede hacer que en esa organización queden huecos en el medio, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que Windows tenía un programa que se llamaba de fragmentador de disco, que lo que hacía era reordenar eso? Bueno, los discos de estado sólidos no tienen ese problema, ¿sí? Obviamente son mucho más durables los discos de estado sólidos porque no utilizan medios mecánicos ni rozamiento como un disco magnético. El tiempo de arranque, esto por ahí ya quedó medio en otro tema, pero si yo, por ejemplo, un sistema operativo recién instalado en un disco de estado sólido, le hicieron una prueba, tardaba 7 segundos, en cambio en otro 16. Y si al otro le sigo agregando cosas, va a tardar mucho más todavía, ¿sí? La transferencia de datos, miren las velocidades, 50 a 550. ¿Sí? O 150 a 200, pero los más nuevos eran de 550. A los de 50 son 10 veces más rápido. Y a estos otros son 5 veces más rápido. ¿Sí? ¿Y lo afecta el magnetismo? No. A los de las memorias flash, no, porque son celdas de memoria, pero a los discos magnéticos sí. Entonces ahí tenía que tener cuidado. Para ir terminando, almacenamientos virtuales, ¿sí? O sea, ya la información a veces no necesitamos guardarlas en nuestros discos, sino que las guardamos en un lugar remoto. A eso lo llamamos almacenamientos virtuales. Y los ejemplos de estos pueden ser el Dropbox, el Google Drive, el iCloud, el Cloud Drive, ¿sí? Skip Drive. Son servidores en donde se guarda la información permanente. Grandes servidores. Miren estos racks. Todos estos que ven acá, que yo lo amplifiqué, son servidores de almacenamiento, son rack para almacenar discos. Entonces, imagínense, miren de este lugar la cantidad de discos que tiene. O sea, Google para guardar su información o Dropbox para guardar su información, necesita tener lugares enormes donde físicamente se almacena esa información. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. No, en herramientas no vamos a ver eso. Si vamos al aula, cambiar un disco rígido no es muy complicado hoy en día. Lo podemos ver allá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, por el No, momento. profe. No, pero bueno, se entiende. Más o menos con esto terminamos de ver la parte de hardware, que era la primera unidad,
en lo que era la introducción a las comunicaciones y redes. Así que ahora más después sí, ya vamos a empezar con algún otro tema más. ¿Estamos? Bien, estamos. Bueno, chicos, si no tienen duda, nos vemos el lunes, ¿sí? Listo. Bueno, Si profe, tienen nos alguna vemos. duda, yo Hasta me el quedo hasta que lunes. se vaya al último, así que cualquier pregunta me la hacen. Después Listo. subo todo Chao, esto a Claudio. la plataforma. Chau, chicos, Te vas cuídense. contento ¿Sí? porque te vas contento porque ganó Boca. Mirá la sonrisa, no me la borra nadie. Nos Por, vemos. por lo menos hasta el próximo partido. Nos Chao, vemos, chao. profe. Chao, chicos, nos vemos.